veo en las imágenes que nos están proyectando nuestros compañeros de producción, por ahí vi a uno de los manifestantes con una pancarta que dice, la lucha sigue, el CIDE vive. Y me acordé de las manifestaciones que tanto han satanizado de las normales rurales. La lucha sigue. Bueno, en fin, también leo a personajes, por ejemplo, como esta analista Viri Ríos, escritora Viri Ríos, que dice, me parece muy hipócrita la postura de que los estudiantes del CIDE no pueden protestar porque son las élites. Todo mientras las verdaderas élites empresariales entran a Palacio Nacional por la puerta grande como consejeros de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que nadie ha dicho que los estudiantes del CIDE no puedan protestar. Creo que en este país democrático todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Los que están detrás de esos que se manifiestan, ahí está el meollo del asunto, Yasmín. Así es. Fíjate, a mí, siempre me ha, o sea, pues, llamado la atención, pues, cuando decimos que el proceso que está viviendo nuestro país es inédito, es un poco esto, ¿no? O sea, ver a estas élites, ver estos espacios, ver a la oposición que ahora salga a la calle y haga sus pininos de ser oposición, de tomar las calles, de hacer pancartas, pues es un proceso histórico, inédito en nuestro país, cuando hayamos visto esta vuelta totalmente, estamos en otro momento, pero aparte no es criticable, pues, o sea, digo, como bien dices, procesos de toma de calles, de manifestaciones, de distintos tipos de manifestaciones, pues los hemos vivido también quienes ahora estamos promoviendo esta transformación profunda en nuestro país. Es decir, no nos parece irreal que ocurran, de hecho celebramos que haya pues ciertas disidencias, bueno, o que tengamos como algunas diferencias, pues, ¿no? Yo creo que el cómo se resuelven, ¿no? El quién está detrás, cuáles son los intereses, cómo negocias, cómo llegas a acuerdos. Esa es la verdadera política, lo ha dicho el presidente. O sea, no es que pensemos que todos tenemos que tener un pensamiento único y que todas y todos tuviésemos que pensar igual al respecto del CIDE. Ahí pondría otro énfasis. Hablaba aquí Oscar de las élites y pues sí, sí es pequeñito y si es élite, leía entre el chat que aquí entre quienes nos están viendo y hay gente que dice, bueno, es que ¿qué es el CIDE? ¿Qué para qué le sirve a México el CIDE? Fíjate, qué importante ha sido el tocar este tema, porque, o sea, y no me refiero en este espacio, sino poderlo plantear, discutir en las calles, en las casas, en los programas como este, porque da y visibiliza un espacio que a lo mejor estaba oculto, había sido tanto una élite, había sido tan pequeño que los propios mexicanos y mexicanas no sabían que existía. A mí siempre me ha parecido impactante que el presidente pone el tema de discusión, de sobremesa, de los espacios como estos, va trazando la agenda de qué tendríamos que estar platicando para precisamente poder tener toda la información y ahora sí que aquí se discuta en qué y cómo van a ser estos cambios profundos que se proponen, ¿no? Así es. Déjenme plantear esto para dar la última vuelta, la última ronda, licenciado doctor, porque me pareció muy interesante, haciendo un poco de tarea para esta mesa de diálogo, me encontré con esta columna en el Universal de Aquiles Córdoba Morán. ¿Ustedes conocen a Aquiles Córdoba Morán? Licenciado doctor, ¿ustedes conocen a Aquiles Córdoba Morán? Antorcha campesina. Ah, no, nada más pregunto, porque ahí les va. Escribe AMLO y el CIDE. Lo publica, ¿qué viene siendo? Hace ya algún rato, pero me llamó mucho la atención que, que, que escribe sobre AMLO y el CIDE, Aquiles Córdoba Morán, y se avienta un choro muy cabrón, perdón por la expresión, pero fíjense lo que me encuentro al final de esta
extensa columna que publica el periódico El Universal. Termina con dos palabras que lo definen todo: inserción pagada. Esta columna era una inserción pagada. Pues cabrón, con razón el ruido, y con razón es tan, lo dice Yasmín, es tan importante escuchar opiniones como las de ustedes en medio de tanto relajo, de tantos dardos envenenados, ¿no? En diferentes direcciones, licenciado. Me llamó mucho la atención esta columna, en serio, la verdad, me llamó mucho la atención que sea una columna tan extensa y que al final digan es una inserción pagada. Fue, déjenme ver de qué día, nada más de septiembre, no, del 9 de diciembre, perdón, es que estoy a la americana, primero el mes y luego el día, no, es del 9 de diciembre del 2021, o sea, de hace unos días, licenciado, y me llama mucho la atención que para poder opinar sobre el CIDE y esto que dicen es una campaña de López Obrador contra el CIDE, tengan que pagarlo. Creo que están usando todos los espacios y aprovechando del conflicto en el CIDE como antes se han aprovechado de otros temas, ¿no? La pandemia, las estancias infantiles, etcétera. Saltan de un tema al otro para utilizarlo como parte de un conflicto que está fuera de lo que es la discusión del CIDE, ¿no? Y del tema de los centros públicos de investigación. Creo que el conflicto específico de lo que está sucediendo con el CIDE, con el cambio de administración, con la elección de un nuevo director de la institución, las destituciones de secretaría académica, es un tema que bien podría arreglarse con una negociación con así profesores, estudiantes. Pero si el intento es convertirse en una causa más de la oposición, entonces estamos hablando de otro tema, ¿no? Y creo que esa es una de las propias tensiones que han tenido los alumnos, o incluso Jan Meyer, ¿no? Ha intentado no meterse a convertir el tema en eso. Sin embargo, también hay que decirlo, hay académicos dentro del CIDE, Javier Martín, que intentan jalar el tema a un tema de la oposición, ¿no? O sea, convertirlo en un nuevo conflicto de la 4T. Entonces, creo que lo que vemos es mucha gente saltando el tema, ¿no? Loret de Mola, el grupo Nexos, todos los opositores intentando convertir algo que es un tema de tal vez buenas o malas maneras de administración en un tema político, donde al final los estudiantes están en su demanda a democratizar la institución, puede gustarnos o no. Ha habido montones de luchas por la autonomía en este país, en las universidades, pero eso es una cosa distinta, ¿no? Y en cambio, si el tema es convertirnos en la nueva causa de la oposición, bueno, creo que en lugar de sumar a su causa o de intentar convencernos al resto del país de que hay alguna razón dentro del movimiento, están poniendo en su contra a una parte importante de la población, ¿no? Entonces, esta inserción pagada incluso por Antorcha, el líder de Antorcha Campesina, vaya, con esos amigos, mejor para qué quiero enemigos, ¿no? y nada más para hacer referencia a esto y escuchar la opinión del doctor para cerrar, dice esta inserción pagada. Muy interesante en particular fue la opinión de Jan Meyer. Jan Meyer, todo va hacia Jan Meyer. Todos los caminos nos llevarían a Jan Meyer, quien aseguró que el problema ya dejó de ser un asunto de la pequeña institución que es el CIDE. Es un asunto de todos los académicos y universitarios del país. Ahora resulta. Creo que Jan Meyer da en el blanco, dice. En mi opinión, este líder de Antorcha Campesina, en su inserción pagada, dice, todas las críticas tienen mucho de cierto, como corresponde a la calidad profesional de sus autores. Sin embargo, todas coinciden en culpar solo al presidente, pero dejan sin explicar al presidente mismo, es decir, sin esclarecer los orígenes profundos de su conducta y de sus propósitos manifiestos. A este respecto, y aunque muy de pasada,
Dije en un artículo anterior que Andrés Manuel López Obrador quiere tomar el control absoluto del Estado, inspirado en la tesis de Marx, formulada por primera vez después del amargo fracaso de la Comuna de París en 1871. Según Marx, ese fracaso y el baño de sangre consiguiente perpetrado por el gobierno demostró que una revolución victoriosa no puede limitarse sencillamente a apoderarse del viejo aparato del Estado para ponerlo a su servicio. Es necesario destruirlo hasta sus cimientos para colocar en su lugar un Estado nuevo diseñado ex profeso para los propósitos de la nueva clase en el poder. Perdón, que yo sé que la risita es la que calienta. Doctor, ¿por qué no cerramos con tu opinión? Sí, muchas gracias, Vicente. Pues mira, ahí está, o sea, es una tergiversación brutal. La verdad es que no sabía que Antorcha Campesina tenía su unidad de análisis marxista, pero pues la verdad es que sí, ya estamos ahí ya en momentos ya muy ridículos, ¿no? De estar incluso utilizando toda la fraseología del combate, como lo decíamos hace ratito, que Jan Meyer me parece que está queriendo hacer esta articulación, ¿no? Que este movimiento, incluso, ¿no? Como le preguntaba ahí Loret de Mola a los estudiantes, casi, ¿no? Ven que esto crezca como el 68 y ahora vemos esto de que creen que haya un autoritarismo impresionante a tal grado de los grandes horrores de la Comuna de París, o sea, es simplemente todo este golpeteo y eso es lo triste en última instancia y yo creo que aquí el giro que sí tenemos que dar es de poner pues el debate sobre los pies, como ahorita decía Yasmín, pues sí hay que discutir bastante porque pues de lo que se trata sí es una verdadera pluralidad. Pues ahorita yo creo que pues si llego ahí, toco la puerta, le digo que si me dejan dar unas clases en sí de marxismo, pues me van a decir 2, 3 cosas antes de dejarme ahí entrar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener esa noción histórica de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando todos estos procesos y pues no tenerle, pues decirles, ¿no? Están en todo su derecho de manifestarse, pero pues también no le tengan miedo a la democracia, no le tengan miedo al poder popular y que sean sensibles con respecto a cómo los organismos del Estado, la organización misma del Estado con la sociedad, pues es toda una renovación, una revolución que se está viviendo y pues que hay que irla acompañando. Aquí el problema, obviamente, que también yo siento pues sensiblemente de que pues muchos de los estudiantes también pues sufren en cierta medida, pues quizá algunos elementos ahí que los han llevado a esta reacción también, porque en estas organizaciones también se va generando todo un proceso de jerarquías, ¿no? Entonces hay abusos también, hay esta connotación de que quién se merece qué, entonces una comunidad que viene de todo ese mecanismo y de repente viene de la estructura estatal una modificación, entonces sí hay una reacción, ¿no? Un CIDE que la verdad es que después del cedillismo se concentró en esta visión neoliberal. El neoliberalismo ha dañado seriamente al país y que pues no tiene que haber tampoco impunidad ahí. Tenemos que también poner sobre la mesa esta respuesta y este cambio también, que no nomás es político, sino también es de ética en la ciencia, de ir acompañando el proceso de transformación que estamos viviendo. Fíjense nada más en lo que cerramos, en la ética, en la moral, en la autoridad moral. Mi querida Yasmín Ugalde, ¿por qué no cierras tú con una reflexión? Bueno, lo primero que diría